¿Qué tal? Bienvenidos a MedicalEd. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de nuestro video de pares craneales. En el video anterior, que aquí se los vamos a dejar, hablamos desde el primer hasta el sexto par. En este video vamos a retomar los pares desde el séptimo, que sería el par craneal facial, hasta el doceavo, que sería el hipogloso. Entonces, comenzando con ello, tenemos que retomar nuestro diagrama que teníamos de este lado, ¿sí? En el video anterior habíamos mencionado que en este diagrama estamos representando justamente al tronco encefálico, que se compone de mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo, ¿sí? Para ello conocemos que entonces de los 12 pares que tenemos, 11 van a aparecer en este dibujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya habíamos comentado que el olfatorio como tal no pasa por este tronco encefálico, ¿sí? Este de acá sería el par craneal 2. Vemos el quiasma óptico y los demás sí tienen un origen aparente en cierto tipo de estructuras, ¿sí? Entonces, aclarando esto, vamos a continuar ahora sí con el par craneal número 7, conocido como facial. Y aquí vemos que tiene prácticamente tres funciones, ¿sí? Tres divisiones de las que vamos a hablar. La primera de ellas que sería la división motora, ¿sí? En la división motora recordamos que va a tener su propio núcleo, ¿sí? El núcleo motor facial, que va a ser el origen real de este par craneal. El origen aparente, por su parte, sería justamente el puente de Barolio, ¿sí? ¿Qué parte exactamente del puente? Esta parte que, como ven ustedes, sería lo que se conoce como surco supraolivar, ¿sí? Entre el puente de Barolio y el bulbo raquídeo se encuentra este espacio que es el surco, que va a ser justamente el sitio de donde va a salir esta división motora. ¿Sale? Una vez que el nervio facial emerge del puente, va a pasar por lo que se conoce como el conducto auditivo interno, ¿sí? Desde ese conducto va a poder salir de la bóveda craneana y ahora sí pasar a lo que sería el rostro. ¿De qué se encarga el facial? Básicamente el nervio facial se encarga de darle la movilidad a los músculos de la cara, ¿sí? Es el que nos permite expresarnos, ¿sí? Y por medio de él, entonces vamos a tener que el nervio facial se va a encargar de darle esa movilidad. Entonces, cuando existe una parálisis facial, lo que ocurre es que justamente en algún punto de este trayecto del nervio facial se ha afectado y por ende no puede generar su función motora, ¿sí? Normalmente las parálisis faciales se dividen en lo que sería una parálisis central y periférica, ¿sí? Dando diferentes patrones que, si gustan, podemos hacer un video al respecto de ellos. A grosso modo, lo que sucede en una parálisis central es que se paraliza una cuarta parte del rostro, ¿sí? Mientras que cuando es periférica se va a paralizar la mitad. Esto debido a la inervación que tienen justamente cada una de estas partes, ¿vale? Ahora, importante mencionar, para hacer la inervación completa del rostro, el nervio facial tiene que dar 5 ramas, ¿sí? Si ustedes ponen su mano, ¿sí?, y la sitúan sobre su rostro de esta manera, cada uno de los dedos que están poniendo ustedes representa una de estas 5 ramas, ¿sí? La primera rama sería la rama temporal. La segunda de ellas sería la rama cigomática. La tercera vendría siendo la bucal. La cuarta, la rama mandibular. Y la quinta, la rama cervical, ¿sí? Cada una con su representación, ahora sí que con esta manera, sobre todo para que no se nos olvide en dónde están cada una de ellas, porque también el poner la mano nos ayuda a identificar más o menos cuál es la trayectoria que tiene, ¿sale? Por otro lado, la función parasimpática del nervio facial se da por el núcleo salivar superior. Este núcleo va a tener conexión hacia dos ganglios, que sería el ganglio submandibular y el ganglio pterigopalatino. Estos ganglios van a darle la función entonces para las secreciones de justamente la glándula submandibular y también las glándulas lagrimales. Entonces esta sería la función parasimpática del nervio facial. Con esto ya sería el segundo de los que hemos hablado con función parasimpática. Recordemos que también el oculomotor, o el número 3, tiene su función parasimpática en cuestión del reflejo pupilar. Bueno, ahora el facial tiene esta función de las secreciones. Y por último, su función sensitiva. La función sensitiva se da porque el nervio facial es el que reconoce el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Una vez que las células que se encuentran justamente en estas papilas gustativas hacen su sinapsis, van a
irse a lo que es el ganglio geniculado, y este a su vez va a hacer conexión con un núcleo que es el núcleo del tracto solitario en su porción superior, que representa justamente al nervio facial. Este núcleo lo vamos a estar mencionando también en diferentes pares craneales, ¿sí? En resumen, podemos decir entonces que el nervio facial entraría dentro de los que tienen ambas función, ¿verdad? Tanto motora como sensitiva. Vámonos al siguiente, que sería el par craneal número 8, o mejor conocido como vestíbulo coclear. Este par es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene dos divisiones. Realmente junta a dos nervios, el nervio vestibular y el nervio coclear. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. El nervio vestibular se encarga de traer la información de estas tres estructuras: el utrículo, el sáculo, estos dos que son estructuras del oído interno que se encargan sobre todo de mediar la aceleración lineal, ¿sale? El utrículo lo hace en sentido horizontal y el sáculo en sentido vertical, ¿sale? Por otro lado, el tercer elemento, que serían los conductos semicirculares, se van a encargar de la aceleración angular, ¿sale? Estas estructuras en conjunto van a traer sus nervios hasta formar el ganglio vestibular. Sí, el ganglio vestibular ahora sí es el que va a dar paso al nervio vestibular, que una vez que se incorpora, ¿sí?, junto con el coclear, va a tener sus diferentes núcleos, que serían en total 4 núcleos, ¿sale? Superior, inferior, lateral y medial. Por otro lado, el nervio coclear, este va a surgir también del oído interno, pero surge de un espacio muy específico que se conoce como órgano de Corti, ¿sí? El órgano de Corti es esta parte del oído interno que se va a encargar de la audición, ¿sí? Ahí tenemos unas células ciliadas especializadas que van a ser capaces de, junto con esa vibración que reciben, generar impulsos que a su vez van a hacer una transducción eléctrica, ¿sí?, y van a llegar al ganglio espiral, y este ganglio espiral a su vez va a dar ahora sí la formación del nervio coclear. Este, a diferencia del vestibular, tiene únicamente 2 núcleos, ¿sale? Y ahora sí, una vez que tanto nervio coclear como nervio vestibular se unen, van a formar el vestíbulo coclear, que en cuanto a lo que sería ahora sí su relación con el tronco encefálico, también entrarían a esta parte del surco supraolivar junto con lo que sería el nervio facial, ¿sale? En resumen, podemos decir que las funciones del vestíbulo coclear son meramente sensitivas, que se encargan tanto de la audición como del equilibrio, a grosso modo, ¿ok? El siguiente es el nervio glosofaríngeo, par craneal número 9. El glosofaríngeo va a tener también diferentes funciones, ¿sí? En su función motora podemos ver que ahora este ya sale del bulbo raquídeo, que sería la parte más inferior del tronco, ¿sale? Aquí lo vemos, este sería el glosofaríngeo, y el sitio exacto de donde tiene su origen motor aparente sería el surco retroolivar. ¿Por qué retroolivar? Bueno, porque el bulbo raquídeo tiene diferentes estructuras. Esta estructura, que está en cada uno de los lados, corresponde a las olivas, y entonces al estar por detrás de las olivas, por eso se le llama retroolivar, ¿ok? Una vez que sale este nervio en su división motora, va a hacer una sinapsis importante, ya que es el que se encarga de estimular al músculo estilofaríngeo. Sale un músculo importante sobre todo para parte de la deglución, ¿sale? Ahora sí, las diferentes situaciones en las que también participa el glosofaríngeo sería primero sensitivo. Dentro de su función sensitiva lo va a hacer por medio del ganglio superior. Este ganglio también va a llegar a hacer entonces la sinapsis con el núcleo del tracto solitario. Entonces ya va otro nervio más que va a estar involucrado en este núcleo del tracto solitario. Habíamos dicho que el facial también lo puede hacer. Y en particular, ¿cuál es la función sensitiva del glosofaríngeo? Bueno, es la de dar el gusto en el tercio posterior de la lengua, ¿sale? Esa es su función precisamente sensitiva, mientras que su función parasimpática está dada por el núcleo salivar inferior ahora, ¿sí? El superior era del facial, el inferior es del glosofaríngeo. Este va a hacer justamente conexión con el ganglio óptico, y en conjunto, ¿qué es lo que van a hacer? El ganglio óptico va a inervar a la glándula parótida. Sí, la glándula parótida también involucrada en ciertos procesos junto con la glándula submandibular. Entonces, esta es en particular su función
parasimpática. Ya llevamos al oculomotor, al facial y ahora al glosofaringeo, también con esta función dentro del sistema nervioso autónomo. ¿Sale? Ahora sí, pasemos al décimo paracraneal, que lleva como nombre común el nervio vago. En realidad su nombre es el cardioneumogástrico, ¿sí? Debido a todas estas funciones que tiene, ¿sí? Y por eso se le llama vago, ¿no? Porque realmente su terminación está dada hasta en el abdomen. ¿Sale? ¿Cuáles son las funciones entonces de este nervio vago? En su función motora, el nervio vago va a ser capaz de inervar a músculos constrictores de la faringe, ¿sí? Intrínsecos de la laringe, y también va a inervar el músculo palatogloso. Es un músculo que se encuentra justamente en la lengua, ¿sí? Es un músculo que forma parte del grupo de los músculos intrínsecos, y aquí la cosa es que es una excepción, porque vamos a ver más adelante que hay un nervio específico para el resto de estos músculos, ¿sí? Pero el palatogloso es inervado por el vago. Ahora sí, en su función parasimpática. La función parasimpática del nervio vago es importantísima, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de reflejos vagales, ¿sí? Estos reflejos van a estar justamente aunadas a la función motora, ¿sí? Cosa como la tos, el vómito. Todo este tipo de reflejos forman parte del nervio vago y son capaces gracias a la presencia de un núcleo, que es el núcleo ambiguo. Pero además de todas estas funciones vagales, existe una función parasimpática que la da ahora sí el núcleo dorsal o núcleo parasimpático del vago, y este es ahora sí que el punto más importante del nervio, porque el nervio vago es el que sale de lo que sería el cráneo, ¿sí? Va a dar ciertos ramos en el cuello, y una vez que entra al tórax y al abdomen, ahí va a hacer la mayoría de sus funciones parasimpáticas, ¿sí? En particular, ¿qué órganos son inervados por el nervio vago? En primera, el corazón, ¿sí? Y es que en la división parasimpática, el corazón va a ser justamente inervado por este nervio, ya que en sus terminaciones se va a liberar acetilcolina. Y la acetilcolina, por medio de receptores muscarínicos, va a ser capaz de disminuir la contractilidad y disminuir también la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado en donde tenemos que justamente pasar a este estado de dominancia del parasimpático, es el vago el que se va a encargar de bajar la frecuencia, ¿sí? También va a tener inervación a los pulmones y sobre todo al aparato digestivo, en concreto estómago y páncreas. En el estómago, el nervio vago se va a encargar de la primera parte, que es la parte cefálica o la fase cefálica de la función gástrica, en donde desde que nosotros empezamos a oler cierto tipo de comida, el nervio vago, por medio de la liberación de acetilcolina, va a ser capaz de estimular al estómago para que inicie la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Es por esto que en algunas personas que tienen ya un problema muy importante y muy severo de úlceras gástricas, uno de los tratamientos quirúrgicos es la vagotomía, es decir, retirar una de las terminaciones del nervio vago que va hasta el estómago, y entonces con esto disminuye la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? También el páncreas es estimulado y permite la liberación de cierto tipo de enzimas y componentes como el bicarbonato, que van a ir justamente de la mano con la función digestiva, ¿sí? Por último, no podemos dejar de lado la función sensitiva. Esta se va a dar por medio de dos núcleos, que es el núcleo del tracto solitario también, en su porción inferior, el nervio vago participa en este núcleo, y el núcleo espinal. Entonces, en total tenemos que el nervio vago tiene 4 núcleos, uno motor, uno parasimpático y estos dos de función sensitiva, ¿sí? Ahora sí, retomando el 9 y el 10, podemos decir que en resumen, estos dos pares craneales tienen función motora y sensitiva, ¿sí? Los dos. Pasamos con el siguiente, que sería el par craneal número 11, también conocido como accesorio o espinal. Tiene estas dos maneras de ser nombrado. Este par craneal tiene una función meramente motora, ¿sí? ¿Cuál es el origen? Aquí nos pasamos un poquito de largo el nervio vago. El nervio vago también va a salir del surco retroolivar, como lo estamos viendo, ¿sí? Mismo origen que tienen también el 9 y el 11. Entonces, desde glosofaringeo, vago, espinal, estos tienen un origen aparente, ¿dónde? En el surco retroolivar del bulbo raquídeo, ¿sale? En caso del espinal, desde este origen aparente, va a hacer su trayecto, va a salir por el foramen yugular y va a llegar en primera
a lo que serían los músculos del cuello, particularmente esternocleidomastoideo y trapecio, ¿sí? ¿Cómo es que se evalúa este par craneal? Muy sencillo, hay que pedirle al paciente que diga no, ¿sí? De esta manera se están usando los dos músculos esternocleidomastoideos y cuando hacemos esto, la acción de elevar los hombros está dada justamente por el trapecio, ¿sale? Además también tiene cierta inervación los músculos del paladar blando, ¿sí? Con la excepción del tensor del velo del paladar, que se queda a cargo del trigémino, ¿sale? Y finalmente pasamos a lo que sería el par craneal número 12, el hipogloso. El hipogloso sale también del bulbo raquídeo, pero tiene un origen un poquito distinto, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo. Este sería el hipogloso. Si se fijan, no es el mismo surco del que habían salido 9, 10 y 11. Este surco es anterior y se encuentra entre las olivas y las pirámides. Entonces a este surco se le llama surco preolivar, ¿sale? Una vez que sale y va a dar cada una de estas ramas, el nervio hipogloso tiene un orificio de salida del cráneo que es el conducto hipogloso, que está en relación con la base del cráneo. Por ahí sale, ¿sí? Va a ser también dentro de esta parte ligeramente inferior al cráneo, va a tener relación con las asas cervicales, ¿sí? Sobre todo C1, pero una vez que pierde esta relación, ahora sí va a hacer sus funciones, que son sobre todo funciones motoras, ¿sí? Al igual que el número 11, el hipogloso es un nervio motor y, como dice su nombre, va a inervar a los músculos tanto intrínsecos como extrínsecos de la lengua, ¿sí? En total son 17 músculos los que tenemos. De estos solo uno no es inervado por el hipogloso, ya habíamos hablado de él, ¿verdad? El palatogloso, músculo que va a ser inervado por el nervio vago, ¿sí? Y con esto prácticamente estamos dando fin a esta segunda parte de pares craneales, enfocado sobre todo a trayectos, funciones y datos muy finos de cada uno de ellos. Si les ha gustado este video, por favor comenten. También podemos, a partir de ya esta parte de fisiología de nervios craneales, hacer un poquito más de profundidad, por ejemplo, hacia la evaluación de ciertas patologías o demás. Entonces déjenme todo esto en los comentarios y nos vemos en el próximo video.